La mujer de la limpieza, chapada a la antigua, trabajadora infatigable, amante del jabón y la bayeta, se ha empeñado en darle siempre la transparencia del aire. Y contra la imagen de Julia, que acaba de irse dando el consabido portazo, esta vez tan fuerte que las paredes del apartamento... Me llamo Ángel Cazorla Olmo y nací en un pueblecito de Almería, Santa Cruz de Marchena. Nací en 1930, por lo tanto soy un auténtico niño de la guerra. Serrana, me das candela y yo te dije gachié. Ay, ven y toma de mis labios. A los 15 años, como allí el porvenir era bastante oscuro, decidí emigrar a Cataluña. Y en el barco María R de la Mediterránea, el último viaje que hizo el famoso María R, me vine a Cataluña, sin familia, solo, con mis 15 añitos, y tenía una tía lejana. Fui a vivir a su casa, a los 2 meses no podía soportarla, ni ella ni mí. Entonces me junté con otros cuantos amigos y nos fuimos a vivir una especie de pensión, ganando una miseria, comiendo una miseria y viviendo, lógicamente, miserablemente. Y aquí pues empezamos a luchar, como dice este Rubén Darío en Los motivos del lobo. Recomencé a luchar, a me defender y a me alimentar. La escena que se ofreció a sus ojos le dio una idea exacta de lo ocurrido. Un jinete galopaba por la ondulada superficie del banco. Íbamos a la escuela, éramos 25 o 30 niños. Todos estudiamos en la misma enciclopedia de Dalmau Carles, que nos enseñó, nos desalfabetizó, o como dirían en las películas, en las novelas del oeste, nos desasnó. Y como yo de niño había leído en el pueblo todos los libros que había, y no había leído más porque no había, pues tenía cierta culturita, incluso en la misma escuela ya, antes de los 14 años, escribía mis cuentecitos, los cambiaba por cepos a los niños. Y yo me aficioné a leer porque a mi padre también le gustaba mucho leer. Y él ya me decía, mira, hijo mío, la poesía es una de las voces que mueven siempre la conciencia humana. Y yo empecé pues, a aficionarme a la poesía, y ya incluso sin conocer la métrica ni la rima, pues ya empezaba yo a hacer mis poemillas y mis cosas, cosas de chiquillos, naturalmente. Problemas, muy bien. Análisis gramatical, muy bien. Lectura, muy bien. Geografía, muy bien. Gramática, muy bien. Literatura española, muy bien. Catecismo, muy bien. Ciencias físico-naturales, muy bien. Conjugación, muy bien. Calificación general, matrícula de honor. Santa Cruz, 15 de abril del 4 del 44. El maestro Rogelio Toril, y enterado al padre del alumno. Yo era el azafranero, porque mi hermano estaba novio con una muchacha de Almería, que era vecina de unos azafraneros, y esos venían aquí a pasar el verano, y yo me quedé con los azafraneros por ese simple hecho, y ya está. Los niños hacíamos guerras de un barrio contra otro, en un pueblo de 500 habitantes, y tirábamos flechas que eran carrizos puntiagudos, lo hacían, ya ves tú, la punta que puede hacer un carrizo que hablando por dentro. Jugábamos al fútbol, que era una pelota hecha de trapo atada con cuerdecillas, o jugábamos a los bolos en el río poniendo piedras, lajas de esas, y tirando a ver quién tenía más atino, decían entonces, en vez de decir tino, decían atino. Era un comedor bastante grande, bueno, no había tampoco tantas personas, 5, 6 o 7 personas, se ponían de pie y todas escuchando, como si aquello fuera una emisora de radio y fuera aquello sitio de recepción. Pero no, era sencillamente una novela por entregas que yo iba leyendo. Y al final, pues todos nos tomábamos una gaseosa de aquellas que parece que valían 20 céntimos, que era una botellita que la apretabas en el cuello hacia adentro, salía en la efervescencia y luego cuando se rompía la botella, aquella bolita servía para jugar al tuteguá. En el año
40 quizás, 41, 42, esos 2 o 3 años, fui monaguillo, porque era niño listillo, repelentillo de la escuela. Aprendí un poquito de latín, lo justo para responder, y era pues, monaguillo. Ayudaba a decir la misa, me leía un poquitín del Evangelio, me sabía la letanía en latín también y todo eso, en fin. Como un niño modelito de casa, pero en la calle era muy malo. Buen escritor, es un buen amigo y para mí ha sido como mi segundo padre. Él me enseñó lo que es querer la poesía. Yo no la conocía, él me enseñó a quererla, él me enseñó a saber elegir libros para leer. Yo también he sido a veces crítica suya, me ha enseñado lo suyo antes de publicarlo y me nada que lo leyera. O sea que yo con él tengo una relación muy buena. Esta foto estamos mi hermano y yo, será del año 33 más o menos. Yo tenía 3 años, soy el del flequillo, y mi hermano tenía 5. Y se murió al poco tiempo de una explosión durante se asustó de la traca del pueblo, que ningún niño le pasaba eso, y es tan fuerte y tan sano, se le reventó una venita que llamaba un púrpura hemorrágica o algo de eso, que hoy se cura con una inyección de 50 centavos de euro y se murió. No tuvo cura. A veces eran cuentos que yo leía de la editorial Saturnino Calleja, aquellos cuentos pequeñitos que valían 10 céntimos o 15, y los mismos yo les cambiaba un poco el nombre, los argumentos, y aquello pues me servía para la imaginación de un niño, es inacabable, ¿no? Y entonces pues yo estaba dotado de esa pequeña forma de novelar, de fabular, y me daba pequeños resultados, ¿no? Según el maestro de escuela y según las notas que yo tenía, podía haber hecho una carrera, cualquier tipo de carrera sin dificultad ninguna, porque tenía facultades para ello. Pero a partir de los 14 años había que salir de la escuela y eran clases nocturnas, a la única que se podía, y había que pagar 10 duros al mes. Y la verdad no los teníamos. El maestro pone que tiene muy buenas cualidades para el estudio y podría hacer cualquier carrera con facilidad si se lo propusiera. El maestro Rogelio Toril. Aquí, en esta puerta, cuando yo me iba para la escuela, estaba Luisa, la dueña de la casa, barriendo. Era otra puerta distinta, no era como esta, era de madera, de aquella doble hoja y tal. Y yo venía corriendo de aquí arriba y les turreaba la basura con los pies. El niño listillo de la escuela, y Antonio también era listillo, ¿verdad? Nos llevábamos muy bien, pues nos íbamos, entonces más juegos que quieras jugar de noche a la Sierra, al Carlisto, a Marro Parado. Íbamos a bañarnos, 12 o 14 jóvenes, todos en pelota viva. Y nos hacíamos un correo y nos cascábamos todos juntos. Calla, oye, ven a llorar allí. En la Rambla de Azora, donde vivía, en el pequeño cortijillo que teníamos, pues yo me tumbaba allá a la fresca con un lápiz, de aquellos que hay que mojarle con la lengua la punta, porque casi no escribía, o bien también lo escribía con tinta, tenía un tintero, y el palillero era un carrizo de una carricera que lo cortaba y ahí clavaba la plumilla. Hubo una pequeña época, después del año 39, después de acabarse la guerra, el 40 y el 41, estuvimos viviendo en la capital, porque mi hermano se colocó en el banco después de venir de la guerra, yo entonces tenía 10 o 11 años, y vivíamos cerca del antiguo Blanco y Negro, una calle que se llama Lectoral Sirvent. Y en la parte trasera de la casa, y bajando por una escalera a un patio, había una biblioteca, que no vivía nadie en esa casa. Y yo, a hurtadilla, entraba, porque estaba la puerta siempre entornada, y me hartaba de leer. Bueno, leía allí a Philipp Oppenheim, Julio Verne, León Tolstoy, todo eso, con 10 o 11 años ya me interesaba. Claro, entonces estaba creando un afán de que cuando llegas a tener 17 o 18 años, pues ya explotas un poco y te tienes que dedicar a escribir, porque si no, toda ese mundo literario que lleva dentro está en ebullición y tiene que salir por algún sitio. Esos son los preliminares de mi pequeña, de mi nunca lograda carrera literaria.
Jim Reno cabalgaba por el lecho de un arroyo de considerable longitud cuando oyó a su derecha y a cierta distancia el seco estampido de un rifle. Cuando yo empecé a escribir mis pequeñas novelas del oeste, en el año 52, porque yo quería escribir, pero no sabía cómo, me encontré con un muchacho que acababa de salir de la cárcel, por asuntos políticos naturalmente, que ya había publicado alguna novelita, y él me indicó cómo tenía que hacerlo, los números de folios, a 2 espacios, de 95 a 105 folios, y eso era el cuerpo de la novela, una novela que entonces valían un duro, novela de a duro que llamaban. Y este amigo me dijo, dice, mira, yo ya he publicado unas cuantas, tú escribe un capítulo de una novela y me lo das que lo lea, yo te diré si vale o no vale. Entonces a un amigo que tenía una máquina de escribir me la prestó. Yo compré un mazo de cuartillas y escribí un capítulo de unos 15 o 20 páginas más o menos. Se la di a leer y dice, está muy bien escrito, está muy bien, mira, puedes seguirla. La seguí eran 100 y pico páginas, y sí, se llamaba Venganza en Oregón, y me la publicaron. Hicieron segundas ediciones, pero las primeras valían el duro, se hacían novelas de duro. Esta sí, peseta. Da su permiso, la voz de Mr. Cameron, viuda de Nicholas Cameron, respondió desde el interior del despacho. Adelante, Peter. Estuve barajando 2 nombres, Alan Carter por Ángel Cazorla, por las iniciales, pero lo veía muy flojito, y Kent Wilson era mucho más sonoro, aunque ni la K ni la W son letras por las que empiecen muchos apellidos españoles, mejor dicho ninguno. Entonces, por la sonoridad, elegí Kent Wilson. El joven afectó un hábil quiebro de cintura y los ciclópeos puños de Jess trazaron rúbricas invisibles en el aire. A mí me decían que me pasaba un poco en el estilo poético y literario de las descripciones, pero que mataba a poca gente. Entonces me cabré y me dediqué maté, no sé si 50 o 60, me convertí en una especie de ¿cómo se llama? De exterminador, de Ángel exterminador, porque Ángel ya me llamo. A lo mejor de tanto escribir esas novelitas y de tanto leerlas, pues se me ha pegado algo de sus costumbres. Yo me acuerdo que cuando era niño en el pueblo, mi madre me decía, toma, 2 reales y te pacas un vaso de vino en el bar del pueblo. Y yo, con 13 o 14 años, pantalón corto todavía, me iba y me bebía mi vaso de vino allá en el mostrador y me entregaba mis 2 reales y salía la mar de contento, pues ya me sentía un hombracete. Tengo publicadas pues cerca de 100. Y toqué el tema del amor, novelas románticas, también escribí 4, que me las tradujeron al portugués, curioso. 2 policíacas y 2 de guerra y 2 de ciencia ficción. Herencia para 4, El salvaje y la dama, yo qué sé, 2 puños y un revólver. Esta es de guerra, no es ni de ciencia ficción ni del oeste. Se llama El indultado. Y así empecé, y luego pasé a Toray, y en Toray fue cuando al volver de Bélgica me dieron las traducciones. Me lo dijeron 1000 veces, mas yo nunca quise poner atención. Cuando llegaron los llantos, ya estaban muy dentro. Para mí tenía una importancia tremenda, no solamente escribir, mucho más traducir. O sea, como mi padre me había, de cuando él estuvo de inmigrante en Estados Unidos, tenía un método, el método Cortina, me acordaré siempre, y estaba ahí rodando por casa, ya con las hojas dobladas, y bueno, era ya una caricatura de libro, pero todavía le quedaba texto. Y yo aprendía, pues, the table, the chair, the boy, y todas las palabras más importantes del inglés las iba aprendiendo. Y bueno, pues así me iba creando mi pequeña culturita. Unos años después, en el año 48-49, cuando yo practicaba el boxeo amateur, me acordaré que una noche, al salir de entrenar en el boxeo con un profesor que se llamaba Julián, era el peso medio y yo era pluma, y me acuerdo que me preguntó, esto sería a finales del 49, dice, tú cuando seas algo mayor, ¿qué te gustaría ser? Digo, a mí traductor. Dice, pues tú serás traductor. La única persona que me vaticinó que iba a ser traductor, y después lo he sido. Bueno, esta quizás sea la más grande que tengo de todas las que he traducido, que la traduje en el año 70, en el 64 o el 65, y claro, tiene pues, casi 600 páginas. Se llama El árbol de la oscura reflexión. Y el diccionario, que se llama Harrods, que fue con el que yo empecé a traducir las primeras novelas en el año 60, cuando volví. Las novelas del inglés las traducía con un diccionario inglés-francés.
No tiene diccionario en inglés-español. Pero ahí no tienes que imaginarte tú nada, es solamente traducir. Lo que pasa es que algunas veces, sin querer, el autor comete un resbalón y tú lo notas y se lo tienes que enmendar, es lo menos que puedes hacer. Porque eso que dicen los italianos de traduttore, traditore, o sea, traductor, traidor, no es verdad siempre. Siete Comanches, la ruta que yo va, solo contra todos, la ruta, la muerte en sí, tierra de violencia, golpe de gatillo, todas son traducciones del inglés. Versión española de Ángel Cazorla. Que a mí, yo había perdido el original que me quedé para mí y se lo había dedicado a mi hermano del año 65 y después, al morir mi hermano, mi cuñada me dijo, como tú no tienes la traducción, quédate con esta del hermano Paco, y me quedé con ella. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Rosalía hizo oídos de merecer, había reconocido la voz de Salvador Pérez, que tenía una escena desagradable. Han pasado muchos años. Sobre todo, se lo sabré yo, que los he ido sintiendo su peso en mi hombro y en mis espaldas. Este es el mejor del pueblo, que conste. Es el mejor jugador de vino del pueblo. Y el segundo yo. ¡Ah, lo sabéis! Tú sí que no lo sabes, porque tienes mucha suerte. Ni tenía preparación todavía, ni conocimiento para meterme en literatura profunda. Y en las novelas del oeste, pues, pero también me creé mi vocabulario, mi estilo, mi forma, de cómo se mueven los personajes, cómo, la técnica de la escritura. Y fue en Bélgica, mientras estudiaba y trabajaba, cuando se me ocurrió escribir El pan y la tierra. ¿Qué dices? No, tú sí que estás hecho chiquillo. Pues sí. Santa Cruz de Marchena es una mancha de cal entre la verde humedad de la vega y la aridez grisácea de los cerros que eslabonan a su alrededor una sinuosa cadena de horizontes. Esta la escribí después de volver de Bélgica, de escribir El pan y la tierra, y la creo de una herencia. Como trabajaba de jefe de exportación y tenía ratitos libres en el despacho en el año 67, entonces a ratitos escribí esta novela, que para mí es la mejor, la llave. Yo me tengo que meter también en personajes malos como el padre del viejo de la novela, El pan y la tierra. Es un tío borde, es un bribón, es un tío, es un auténtico cerdo. Después de haberse lavado y afeitado se sintió mejor, más ágil, sin vestigio de cansancio, a pesar del calor. El agua de la acequia estaba fresca, limpia y tenía gusto al salitre y a raíces de grama. Bueno, por la noria del tiempo, a mí muchas veces me meten en uno de sus arcaduces o cangilones y dando la vuelta, pues me desembarca, me desagua en el pueblo. Y allí tengo muchos recuerdos de la niñez, que son los más importantes. No los mejores, desde luego, pero sí los primeros, y eso pues hacen mucho eco y mucha mella en las personas, ¿no? El pueblo soporta estoicamente los rudos ventarrones del otoño, la escarcha del invierno y el calor sofocante del verano. Pero al llegar la primavera, el caserío se despereza entre su blanca geometría de fachadas y vibra poderosamente como un animal en celo, sintiendo correr por sus venas la savia de los árboles y la sangre de los hombres. Ambas le pertenecen, son su savia y su sangre. Y el pueblo ríe y acoge la primavera con un abrazo de entusiasmo, porque la primavera es siempre joven, fresca, olorosa, femenina, hermana de la vida y de la esperanza. Aparte de lo cruda que es esa novela, demasiado cruda, pues le ponía pinceladas poéticas en la forma de describir los paisajes, que eso era un poco lo mío, ¿no? Y creo que me quedó una novela, mira, ahí me quedan dos o tres ejemplares, que ya se agotó la novela, naturalmente. Había los bancales, el cementerio enfrente, el viejo protagonista que era un borde. Así van las cosas en Santa Cruz de Marchena. Hay penas, alegrías, esperanzas, rencores, como en todos los pueblos. La vieja noria del tiempo sigue girando incansablemente con sus arcaduces llenos de días y de noches. A veces, cuando tiene hambre, la muerte entra sigilosamente en el pueblo, como un ladrón al acecho, y devora una vida. Cuando la mandé al premio Planeta
Y en el 62, después de corregirla mucho, pues quedé en 8º lugar. Se presentaron 293, Paco Umbral quedó el 7º y yo el 8º. Vives con una y otra y nace te importa de mi soledad. Sabes que tiene un hijo y ni el apellido le viene a dar. La poesía para mí es tan importante, para mí es más importante que todo lo demás. Es mi hobby. Ahí tengo 2 hobbies que no se parecen en nada, si tú quieres, que son la poesía y la astronomía. Bueno, eso ya me empieza de mucho antes. La astronomía era de niño. De niño yo me ponía a contar estrellas. Y siempre me equivocaba, claro. Y venía mi perro conmigo y yo le decía, Churruca, que me equivoco. Y Churruca pues, me ladraba y diría, tío, está loco. Que tenía entonces pues 6 años, 7. Lo último que he publicado, pagándome de mi bolsillo, hará unos 15, 16 años, fue los sonetos al hombre. Dicen que con el tiempo será un clásico. Son 40 sonetos dedicados al hombre y a la lucha por la vida. Y me salió bastante redondo los sonetos al hombre. Es el río de la vida, caudal de agua y de espuma, que se despeña en la bruma en busca de una salida. ¿Quién puede ver redimida esa hora que tanto espera? Es el sabor de la tuera, nuestro único sustento en este oscuro momento de cegación y sordera. No encuentro quien me conteste y el eco de mis preguntas son como voces difundas que se pierden de este a oeste. De tanto andar por lo agreste, de tanto andar y de tanto morderme a solas el llanto, me duelen los pies del alma. ¿Dónde está la paz que encalma los mares del desencanto? Por eso apenas me resta una pizca de destino para reandar un camino todo altura, todo cuesta. Es el final de una gesta que ya no tiene sentido, de un corazón sin latido, de una larga pesadilla por cuya brumosa orilla anduve y ando perdido. Yo te diré porque mi canción te llama sin cesar. Me falta tu risa, me faltan tus labios, me falta tu despertar. Todo el que tiene que abandonar su tierra para buscarse la vida y no por placer o por turismo, es un paso muy duro. Es en la vida de las personas, naturalmente. Y si después tienes que reemigrar, como por ejemplo me pasó a mí, que reemigré de aquí a Bélgica, pues esto es mucho más duro. Porque de la tierra de uno le gusta salir, ya digo, para divertirse, para pasárselo bien, no para trabajar. Él, cuando quería tener un durillo, y yo, que también andaba tan escaso en aquel tiempo, ¿sabes qué hacíamos? Él subía arriba, a la cámara, como se decía entonces, al piso de arriba. Cogía, le quitaba a su madre un saquillo de maíz y con una cuerda lo bajaba por la ventana. Yo estaba abajo y lo cogía, el saquito. Y luego entraba y se lo vendía a su madre. Digo, mire usted, que mi madre me ha dicho que si me quiere comprar este poco de panizo, pues ¿cómo, hijo? Pues a 3 pesetas el kilo, a 14 reales, me lo pagaba y luego yo partía el dinero con su hijo. Allí en Bélgica mal, sí, lo pasé mal, porque hace mucho frío, un país muy... Yo volví el año 60 y llevaba a cuestas, eso que llaman ahora depresión. Yo llevaba a cuestas una depresión de caballo. Coño, estuve al borde del suicidio, no me da vergüenza decirlo. Yo estaba con 29 o 30 años, estaba desequilibrado. La lejana mirada de Dios. Autor Ángel Cazorla. Creo que es un hombre triste porque en este mundo hay más motivos para estar triste que para estar alegre. Pero eso no quiere decir que yo quiera, ni muchísimo menos, contagiar mi tristeza a los demás. Yo soy por naturaleza sí, pero de vez en cuando, pues cuando hay que reírse y explicar chistes, pues también lo hago, pero más para que se rían los otros que para reírme yo mismo. Nunca se llega a lo máximo, siempre te quedas. Si no a mitad de camino, unos llegan más lejos de la mitad del camino, pero otros alcanzar la meta es muy difícil.
yo me cansé bastante. Llega una época en que dice que ya no vale la pena, ¿no? Como dicen en la parte donde mi mujer, en Córdoba, ¿no? Dicen, tiene un refrán que dice, el que a los 40 no es rico, es borrico. Y yo a los 40 ya había hecho mis novelas más importantes, las mejores traducciones, todo eso lo había hecho a los 40 años. Por ahí y por el resto de la Rambla quiero que esparzan mis cenizas, sí, claro. ¿Dónde mejor? En el cementerio ni una, nada, ni un puñado. ¿Para qué? Si allí no me queda prácticamente mis bisabuelos que estarán allí, pero ya. Están grabando, si va a ser el protagonista, hombre. Y esa es, por decirlo así, la breve historia sin historia de mi vida. Un luchador que sigue luchando y seguirá luchando mientras pueda, claro. Me persigue implacable tu boca que reía, acecha mis insomnios ese recuerdo cruel. Mis propios ojos vieron como ella le ofrecía el beso de tus labios, rojo como un clavel, un viento de locura atravesó mi mente. Deshecho de amargura, yo me quise vengar. Mis manos se crispaban, mi pecho la contuvo, tu boca que reía, yo no pude matar. Fue su amor de un día, toda mi fortuna, conté mi alegría a los campos y a la luna, por quererla tanto, por confiar en ella. Hoy ayer mi huella, solo llanto y mi dolor, doliente y abatido, mi vieja herida sangra. Bebamos otro trago que yo quiero olvidar, pero estas penas hondas de amor y desengaño, como las hierbas manas son duras de arrancar. Del fondo de mi copa su imagen me obsesiona, es una condena, su risa siempre igual, coqueta y despiadada, su boca me encadena, se burla hasta la muerte, la ingrata en el cristal. Fue su amor de un día, toda mi fortuna, corta mi alegría a los carpos y a la luna, por quererla tanto,